El cambio climático es el responsable de las altas temperaturas, los fuertes huracanes y las sequías que hemos vivido en los últimos años. ¿Nos debe preocupar? ¿Qué se está haciendo al respecto? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos darán las respuestas y nos dirán por qué es necesario hablar del cambio climático. Pues digan lo que digan, es necesario hablar del cambio climático. Hoy nos lo van a explicar con peras y manzanas. Se parece que ya no podemos hacerlo reversible al 100%, pero algo se puede hacer. Ustedes dirán, híjole, nos vamos a amanecer con corajes y en ayunas, como decía mi abuela. No se preocupen, si hay algo que podamos hacer nosotros los de a pie en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano. Sí podemos hacer algo en nuestro entorno inmediato, así que yo les pediría incluso que pongan mucha atención y que tomen así pluma y papel para que apuntemos todas las recomendaciones que hoy nos van a dar y también escucharlas de ustedes. ¿Qué propuestas tienen? Vamos a ver esto y ahorita lo retomamos con todos, público, especialistas y demás. Gracias al equipo de Greenpeace que nos proporcionó mucho del material que van a estar viendo, porque bueno, pues ahí están en la zona. Es evidente que esto no tiene un año o dos de estar sucediendo, sino que se ha podido pues ir levantando la información y los cambios año con año con año y pues cada vez son mucho más evidentes. Ninel Escobar Montesinos, maestra en Economía Ambiental y coordinadora de adaptación al cambio climático por la WWF, que ahorita van a decir, ¿cómo que es de la lucha libre americana? No, apréndanse estas siglas y platícanos, Ninel, primero, bienvenida. ¿Qué es esta organización y cómo se dice en inglés y en español? A ver, platícanos. Gracias. Pues WWF es una organización a nivel internacional que lleva más de 50 años de existencia y tiene presencia en 100 países del mundo y se enfoca principalmente en la conservación de la biodiversidad. Y desde hace algunos años nos hemos dado cuenta que el cambio climático es una de las amenazas ambientales más importantes, no solo para la humanidad, sino para la conservación de las especies y la biodiversidad. ¿Y ya lo aceptó Estados Unidos? Porque, ojo, esto es casi como si fuera el fenómeno ovni, no hay quien lo acepta y hay quien no. O sea, sin embargo, en este sí nos va de por medio la vida del planeta, en el otro pues podemos seguir debatiendo. ¿Ya lo aceptaron las grandes potencias o le siguen dando la vuelta pues para no comprometerse a hacer cambios?
Bueno, ciertamente la mayor parte de los países tiene evidencia científica de que el cambio climático existe y de que es una amenaza ambiental grave. Claramente hay ciertos grupos de poder y políticos que no les conviene en sus agendas reconocer el cambio climático y hay mucho ruido al respecto. Ahora, Estados Unidos es uno de los países más resistentes. Se dio por ahí un pasito. Algunas facciones dijeron, pues sí, sí hay cambio climático, pero no lo produjimos los hombres, ¿no? Es naturalito, pues así como las glaciaciones y como los deshielos o de frost, así van estos. Alguno de ustedes que me diga, ¿qué tanto sí estamos produciendo los seres humanos? Desde las épocas de, cuando quieran, Roma, ¿no? Quemando y haciendo fogatas y cocina en la casa. ¿Qué tanto sí le estamos nosotros abonando? Cambio climático, por la evidencia científica que comenta Ninel, está atribuido directo o indirectamente a las actividades humanas. La Tierra tiene una variabilidad natural, o sea, siempre ha habido, recordemos las películas de la era del hielo y siempre ha habido glaciaciones y todo eso. Claro que las ha habido y claro que la Tierra tiene un comportamiento natural. Lo que ha hecho el cambio climático por las actividades directas o indirectas del ser humano Ajá. ha sido afectar y modificar esa variabilidad natural, profundizarla en algunos casos. Los ciclos o adelantarla. Justamente cambiar las composiciones, por ejemplo, de la atmósfera, y eso cambia las temperaturas, el comportamiento de la Tierra. Se ha intensificado en los últimos años, principalmente a raíz de el gran consumo petrolero, el gran consumo energético, el aumento del transporte privado, el boom de los carros, etcétera. Oye, a raíz de 1970. La ganadería. La ganadería intensiva. Usted no lo va a creer, pero entre que hay que deforestar para sembrarles pastos y los gases que producen las vacas. La deforestación. Es una locura, ¿eh? Varios fenómenos que han ocasionado cambios en la temperatura, cambios en la composición de los gases en la atmósfera. Y de 1970 para acá es donde donde se identifica un cambio de manera muy importante en la temperatura de la Tierra por los niveles de emisión. ¿Qué tanto es tantito? Porque ¿Qué tanto es tantito? Fíjate, eso es muy importante. ¿Cuántos grados? Punto 74 grados. Ay, van a decir, pero y si van no a decir, es ni un grado, hombre, con un abanico. Exactamente. ¿Qué Pero pasa con un grado? lo que ha pasado con menos de un grado son los fenómenos que nosotros observamos de variabilidad de la Tierra en este momento, como el aumento de la temperatura, aumento en las zonas del calor, aumento en el nivel del mar, deshielo, ¿no? Se retrae la capa del hielo en el norte, y eso modifica la temperatura de la Tierra, pero además modifica las condiciones geopolíticas como las entendemos. No todo es, es muy importante el Ártico y es muy importante el oso polar, pero afecta de manera directa cómo entendemos los cultivos, la temperatura de cómo pescan, en dónde están los peces. ¿En dónde están? ¿Y cuáles ya no van a estar? Porque tú le subes un grado ahí a la estufa. La disponibilidad de agua potable. Eso, que es muy poca la que hay en la Tierra. Es Jorge Villarreal, analista en cambio climático y energía. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente AC y pues uno de los grandes activistas del tema. Usted me dice que el del cambio climático ni siquiera se toca regularmente en medios abiertos. Es correcto. ¿Por qué, oiga? Pues porque no es un tema prioritario para nuestro gobierno. Bueno, yo quisiera primero, como bien lo pediste, ¿qué es el calentamiento global? ¿Por qué estamos calentando el planeta? Bueno, el Sol nos regala millones y millones de energía todos los días, de kilowatts de energía en radiación. Entonces llega la radiación a la superficie del planeta y rebota. En el rebote, ya con otra intensidad, queda atrapada en la atmósfera, en los gases que están en la atmósfera. ¿Cuáles son los gases que, de acuerdo con el Panel Internacional de Cambio Climático, estudiaron ya, que son los que no permiten que esa radiación regrese afuera? Entonces, ¿cuáles son? Principalmente, el primero, el más identificado, es el CO2, que resulta de la combustión de los combustibles fósiles, los hidrocarburos, bueno, la gasolina, el diésel, el combustóleo, el gas natural o el gas LP, esos son los combustibles fósiles, derivados del petróleo.
Cuando uno quema eso, si la combustión fuera completa, generamos CO2, más hidrógeno, vapor de agua. Pero como no es completa, también generamos otro gas que es el monóxido de carbono, CO, ese es tóxico. Luego viene el metano, ¿verdad? Vamos a hablar de acuerdo con los técnicos, dicen, ok, primero el CO2, luego el metano. El metano viene precisamente de la descomposición orgánica, los residuos, nuestros residuos orgánicos, nuestra disque basura de la casa, que va a los tiraderos, se descompone, se degrada por la acción de las bacterias y generamos biogás. Ese biogás, la mitad más o menos puede ser CO2 y la otra mitad metano. Pero aparte de eso tenemos otros gases, los óxidos de nitrógeno. Casi nadie habla de ellos. ¿Y esos de dónde salen? ¿No? Así es, les voy a decir dónde salen. No, de muchos procesos químicos. Pero hay un tema que, por cierto, ni siquiera el Instituto Nacional de Ecología, el antiguo y el nuevo, el de cambio climático, han considerado. México, a pesar de que Fertimex ya no produce los fertilizantes, está importando. El año pasado importamos 1.191.000 toneladas de urea. La urea es un fertilizante químico y tiene el 46% de nitrógeno. Híjole. Y cuando lo aplican los campesinos en el suelo agrícola, tiene que estar húmedo, tiene que llover o con riego, y entonces aplican son bolitas blancas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Con la temperatura y la humedad se generan unas emisiones, enormes emisiones, que esas ni siquiera el gobierno, es más, pocos estudios a nivel internacional hay sobre el tema. Pero y eso se eleva y se forma parte de... Ahí hay emisiones de NOx que puede ser 150, a nivel de México, 150 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Ahorita hablamos y es un chorro. Que nos ayudan aquí mis colegas que saben muy bien los números de lo que es la emisión de CO2 a nivel global. Pero bueno, por lo pronto que sepamos que entre la quema de los combustibles fósiles, acuérdense que el 70% de la energía eléctrica de este país es a través de las termoeléctricas que queman combustóleo. Entonces, cada kilowatt que ahorremos, ¿verdad? Estamos tratando de reducir estas emisiones. Entonces, esos gases de los combustibles fósiles, más las emisiones de metano, que también es precisamente las heces fecales de todos los animalitos, que son muchísimas. La deforestación, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando la captura de carbono natural. Es que a lo mejor ya se nos olvidó, ¿verdad? Tercero de primaria, ¿qué es la fotosíntesis? Ah, bueno, pues es un fenómeno, ¿verdad? En las plantitas, la clorofila, llega la energía, toma el CO2 y nos regala oxígeno. Pero andamos tumbando árboles. Para poner cemento, claro, para poner fábricas, claro. No me diga, qué barbaridad. Ahorita hablamos del tema. Y luego le hablo de otros más graves, que de esos tampoco nadie habla, que son los gases refrigerantes industriales. Pero esos ya no los trae el refri, No, ¿sí? no, como no, ahorita le platico todo el broncón que hay en México, eso nadie lo sabe. ¿Cómo? Es una sorpresa que les tengo en exclusiva para Canal 11. Eso no saben lo que está pasando. Ahora sí pásenme el ansiolítico, por favor, Dios santo. Oigan, Juan Carlos Arredondo Brum, doctor en Geografía y Medio Ambiente con especialidad en adaptación al cambio climático. Además es analista en política climática. Oye, ¿y a poco sí nos vamos a adaptar al cambio climático? ¿Nos va a empezar a salir un ojo más? ¿Empezamos ya a ver nada más en película algunas especies? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí quizá lo primero que hay que conocer es qué significa adaptarse al cambio climático. Cuando se habla acerca de adaptación al cambio climático, uno está pensando en qué tan expuesto está la gente, la actividad económica, la actividad productiva, el medio natural, ante los cambios que se prevén en el entorno natural, en este caso en la parte climática, en las manifestaciones del clima, que son los eventos meteorológicos, la lluvia, el huracán, etcétera. ¿Cómo nos vamos a preparar ante eso? ¿Cómo vamos a evitar que estemos en riesgo? Y cómo a través de ello reducimos la posible vulnerabilidad que podríamos tener ante esos eventos. Por ejemplo, si yo vivo en Ciudad del Carmen, Campeche, y yo sé que por el aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se va a calentar, va a provocar deshielo en los polos o en el polo norte, y esa agua que estaba como hielo ahora estará pues como agua líquida, eventualmente ¿sube el nivel? Sube el nivel, exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo la gente que vive en Ciudad del Carmen, por ejemplo? Que tendrán que poner bardas en los... Diques. Tendrán que poner diques, tendrán que mudarse de ese lugar, tendrán que construir las casas como si fueran palafitos, tendrán que modificar cómo se transportan en la ciudad. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Entonces, hablar de este tipo de respuestas, eso es justamente hablar de la adaptación al cambio climático.
Típicamente en México el enfoque ha sido más a pensar en la adaptación en el medio natural, ¿no? Justamente por la preocupación del entorno mega biodiverso que tenemos en México, ¿no? México es muy particular en ese sentido, pero no es lo único, aunque es muy importante y es muy relevante para este país. Pues obviamente, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la actividad económica? ¿Qué pasa con todo aquello que nos permite vivir y convivir en el día a día en este país? Entonces, ese es otro elemento que hay que atender también como parte de reducir la vulnerabilidad y adaptarnos al cambio climático. Nora, pues bienvenida y tenemos ya muchos comentarios, ¿verdad? Ahorita regresando regresamos del con corte ellos. los compartimos, Fer. Órale, pues ya estás. Y también queremos saber su opinión. El cambio climático, que hasta hace unas décadas tan solo llamaba la atención de los científicos, se ha convertido en un tema cotidiano por todas las implicaciones sociales, económicas y ambientales que involucra. Los científicos definen al cambio climático como todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas. El calentamiento global, por su parte, es la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas globales. A pesar de que el clima cambia naturalmente, especialistas del denominado Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático señalan que existen claras evidencias de que el calentamiento del planeta registrado en los últimos 50 años puede ser atribuido a los efectos de las actividades humanas. ¿A qué actividades se refieren? ¿Y qué hacer para evitarlas o disminuirlas? This glacier has been here for countless generations. And now it's melting. If we don't stop the sea level rising, millions of people will be in danger. I won't be here when that happens. But you and your children, well. Ay. Pues era impactante ¿verdad? esto, ¿verdad? Y le agradecemos a Greenpeace por este material, de verdad que le compartíamos en el corte a nuestros invitados y también les compartimos a todos ustedes que aquí en las redes sociales lo que ellos nos siguen hablando es de cuestiones que podemos hacer nosotros desde el hogar. Y nos decía, por ejemplo, aquí en Twitter, Víctor, bueno, nos dice, no podemos evitar lo inevitable, el cambio climático lo generamos todos y peor aún, lo consumimos. Y nos menciona un ejemplo, los dispositivos móviles, los celulares que todos utilizamos y nos dan consejos así como, decías tú, Fer, al principio, que también ir dando consejos de qué podemos hacer. Los de a pie. Los de a pie, por favor. Precisamente, andar a pie es lo que nos dicen, claro. Usar bicicleta, dejar el uso del automóvil, porque seguimos pensando y por supuesto que sí es una parte muy importante que el uso del automóvil es el que genera pues gran parte de esta contaminación que tenemos en la ciudad, pero podemos ir a otras ciudades de la República donde tampoco se utiliza muchísimo el automóvil y ahí lo que vemos es cómo está afectada la tierra, cómo también el exceso de lluvias o la sequía están impactando de manera muy fuerte a muchos campesinos que desafortunadamente han estado empezando a dejar esa actividad porque ya no es lo que los hace ser sustentables, ni las familias se están completamente separadas porque algunos pues desafortunadamente tienen que ir a Estados Unidos para conseguir trabajo y eso es parte del cambio climático también. Tenemos aquí en las llamadas Nelly Reyes, dice, somos una familia joven, tenemos 2 hijos, uno de 7 y otro de 1 año, adquirimos una casa de Infonavit y tenemos la inquietud de construir o de adaptarla para que sea sustentable, pero no encontramos la persona adecuada para que nos brinde la orientación. Hemos estado reciclando la basura, sin embargo, las personas de la basura nos dicen que no les importa si la separamos. Y la pregunta aquí es, esta cuestión de la basura que pues aquí en el Distrito Federal incluso lo tienes que hacer, no es si quieres, tienes que hacer, es una instrucción, está incluso ahí, tenemos varias normas con respecto a esto, pero no se está haciendo. Y los de la basura dicen que no importa. Parecen cosas pequeñas, pero impactan en el cambio climático. Entonces, ¿cómo nos regresamos a esto? Si nos quieres decir tú, Juan Carlos. Y también usted, ingeniero, nos decía esto del metano, la basura y todo. Pero si esto ya era una norma y ahora ya no se respeta, ¿cómo poder ir cambiando también nosotros, los ciudadanos, estas cuestiones? Bueno, yo quisiera, tocando específicamente el tema de la casa, de un departamento, bueno,
hace 15 años, un calentador solar para calentar el agua que usamos costaba 15,000 pesos. Ahorita hay de 4,200 pesos. Oiga, y hay unos de veras, hoy voy a dejar el teléfono, de un chamaquito, investigador, inventor, egresado del Politécnico Nacional, impactante, maestro, impactante porque no cuesta ni eso, Sí, y eleva el agua a temperaturas increíbles con muchas menos celdas solares. De veras, pues hay que apoyar, ¿no? Lo que están haciendo estos jóvenes. Tenemos una cápsula al respecto también, Fer, para aprender a hacer esto. Sí lo podemos hacer. Entonces, esto es con respecto a lo de la casa, que ella nos pregunta cómo hacerle. Yo siempre les digo lo siguiente, miren, la mujer moderna trabaja y dice, o sea que todavía quieres que llegue a las 10 de la noche a hacerte de comer. Entonces compra mucha comida, la guarda en el refri 2 semanas y luego tiramos la comida, desperdiciamos mucha comida. Yo siempre les digo, ¿saben qué? Lo que se van a comer es lo único que hay que cocinar, o sea, no tenemos por qué estar generando residuos y residuos orgánicos. Entonces, vamos a comernos, como decía mi abuela, me limpias el plato con la tortilla y te comes todo, no me dejes nada. O sea, no debemos dejar residuos orgánicos, porque esos automáticamente, no podemos hacer magia. Se puede hacer composta, pero en el proceso de la composta, también se generan gases. De todo no se libera el metano. Entonces, el chiste es, vamos a usar, vamos a ahorrar también, es una opción económica, vamos a comernos todo lo que compremos. Claro, las cáscaras del plátano, bueno, y de la naranja, bueno, pues esas no me las puedo comer. Hasta para eso hay tecnologías, Así pero es. déjenme decirles algo, no es que vayamos a ponernos así. El problema es que compremos con moderación, como cuando las abuelas no tenían refrigerador y compraban diario justo lo que se comía porque no se podía ir nada al basurero ni se podía guardar. Ahora, ¿quién sabe qué extraño poder mágico tiene la comida que se esconde en el refri hasta que está echada a perder? Entonces, ahí viene el problema en donde hay un gran desperdicio y hay gente muriéndose de hambre. Eso no puede ser. Tiene que ver. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, algo que creo que es muy importante que la gente tome conciencia es que en realidad no hay nada cero emisiones, ¿no? Todo en algún momento de la producción de las cosas produjo alguna emisión, ¿no? Claro. Hasta producir la bicicleta trajo emisiones, ¿no? Obviamente hay cosas que reducen, o sea, que son mucho menos intensas en emisiones que otras, ¿no? Pero creo que al final uno tiene que ser un consumidor responsable y darse cuenta de que sus decisiones de consumo todas implican contaminación y emisiones. Y que eso, y algo muy importante del cambio climático es que nos afecta a todos. De alguna manera todos, ricos, pobres, mujeres, niños, hombres, todos vamos a ser afectados por los impactos del cambio climático y estamos siendo afectados ya. Y todos podemos hacer algo para reducirlo. Entonces, creo que eso es una conciencia que todos debemos tener y practicarlo a la hora de consumir y ser consumidores responsables en ese sentido. Yo siempre pienso que la gente está muy preocupada por la política y el voto y que solo ahí se toman decisiones y solo ahí se puede influir. Y yo, la verdad, soy muy creyente de que como consumidores podemos influir muchas veces mucho más que como votantes, ¿no? Pero, Juan Carlos, por ejemplo, esto que nos dice ella, si sí está separando la basura, y ya no, y como sociedad también estás viendo que ya no importa que las separes, porque en el mismo camión parecen cosas muy triviales e insignificantes, pero no lo son. ¿Qué haces ahí? Porque como sociedad estás respondiendo. Y entonces, ¿qué pasa del otro lado? A mí me gusta mucho, me gusta mucho el ejemplo que tú señalas, Nora, de una pareja moderna con 2 hijos, con su casa en Infonavit, en donde además pues, tienen una serie de responsabilidades económicas y no es fácil detenerse en el día a día de la administración del dinero y de la casa y de los tiempos y de los hijos y de las hijas, pensar como consumidores qué tenemos que hacer para reducir las causas del calentamiento global o cómo nos afecta el calentamiento global. Por eso sí se requiere de políticas que cada vez estén más orientadas a difundir y a educar. Pero déjame detenerme en el caso del departamento. ¿Qué podemos hacer como consumidores responsables? Podemos, desde el cómo usamos nosotros la ropa, el reuso de la ropa. Si hoy me pongo una playera o me pongo unos pantalones de mezclilla que además tienen una huella ecológica muy grande por la cantidad de agua que se utiliza para elaborar unos pantalones de mezclilla o unos tenis que contienen plástico, pues la verdad lo uso más de una semana.
Exacto. No, la verdad... Nos ahorramos en lavadas lo que se gastaron haciéndolo. ¿Qué ahorras? ¿Qué significa ese ahorro? Significa no solamente que tú estás dejando de utilizar agua potable para poder lavar diario, o jabones que además se utilizan extrayendo petróleo, sino también el consumo de la energía de la lavadora es muy importante en el consumo del hogar. Para aquellos que viven en departamentos chicos, además tienen que consumir gas LP para poner su secadora. Tratemos de lavar lo menos posible, de poner las prendas bajo el sol, en las jaulas como antes se utilizaba. A veces nos da flojera subir 4 escaleras, pero te hace bien para el corazón. O un colgador ahí en la sala. O un colgador ahí en la sala o en el baño. Además, ahorras la energía que se utiliza para poder extraer o para poder llevar el agua a tu llave, porque gran parte del consumo de la energía eléctrica que se utiliza en las ciudades y en el campo también es para el bombeo del agua. En la Ciudad de México una parte importante, además como lo mencionaba Carlos hace rato, la energía eléctrica se produce en su mayor parte con combustóleos, que son las principales fuentes emisoras. Entonces ahí empezamos a hilar estos ciclos o estas cadenas que nos llevan como consumidores responsables a tratar de, desde nuestra realidad, atender las causas que generan el cambio climático. Ahora, ahí hay un punto interesante también, desde el punto de vista de un matrimonio joven en un departamento o una casa. ¿Qué es lo que quieres evitar? Que lo que quieres evitar es el consumo de combustibles fósiles. En el hogar es el gas LP para la estufa, para el calentamiento de agua. Entonces, en la medida en que tú puedas calentar el agua con otra forma, un calentador solar, cualquiera que sea esta la tecnología, la más económica o la más sofisticada, esta es tu decisión. Acá anda, mira, una celda solar, celda cargando solar. un celular. Ese es para generar electricidad. Entonces, en el hogar igualmente, ¿de qué manera utilizas la electricidad? ¿Quieres tener los focos más pero qué tan ahorradores alcanzable al o no? bolsillo está? Porque todavía pareciera no que es muy caro. El auto híbrido eléctrico más accesible está en 300 y tantos mil varos, el que se carga con el frenado. Porque si van a llegar a cargarlo con la luz de su casa, ya no sirve de nada, porque como dice el ingeniero, aquí usamos termoeléctricas, ¿verdad? Pero ¿está todavía caro o de veras podemos hacer algo? Yo creo que hay que ser muy claros. Las petroleras, bueno, la economía mundial está petrolizada desde hace 120 años. No han soltado, ni van a dejar. No. Ellos tenían diseñado, me refiero a sus socios, las armadoras de autos, General Motors es socio de Texaco, o sea, son lo mismo, las petroleras y los autos. En el 1960 ya estaban diseñados los carros eléctricos, hace 50 y tantos años, pero no, es hasta que ellos decidan. Pero sí son la solución, porque expertos en autos, por ejemplo, dicen que no, que hasta que no haya fusión de hidrógeno y que va a estar... que mientras tanto bicicleta, porque no hay de otra. Eso ya está, la celda de hidrógeno, hay como 12 tipos de celdas, no solamente la de hidrógeno. Hay mucho desarrollo tecnológico, pero ellos se encargan de frenar. ¿Por qué? Pues porque el negocio petrolero del planeta pues es enorme, es el mejor negocio. Esos son los plásticos, los fertilizantes, las pinturas. Se nos acaba el petróleo ya para no estar peleando. Eso es lo que queríamos, pero porque ¿qué crees? decían que ya en 10 años iba a haber, de repente encontraron más yacimientos. Nos engañaron. Exacto, los activistas, los ecologistas decían, qué bueno que para el 2015 ya se va a acabar. Nos decían. Pero sí es importante resaltar que el tipo de petróleo que México tuvo durante muchos años con el boom petrolero, con este pozo de Cantarell que era muy barato y muy fácil poder sacarlo. ¿Te acuerdas de estos discursos de los 80, López Portillo, ¿no? Diciendo ahora somos ricos, vamos a gastar, vamos a comprar deuda. Pero el punto es, ese tipo de petróleo ya no existe más. Entonces, el tipo de petróleo que sí hay en el país es un petróleo o muy profundo o de una mezcla que no es económicamente viable y energéticamente aprovechable en los mismos términos que el petróleo que tuvimos con Cantarell. ¿Por qué siguen produciendo autos como locos y anuncian? O sea, esa es parte de la política. Ahora lo que se busca es que cada vez diversifiques tu oferta energética y las energías renovables, en el caso de la electricidad, cobren una mayor fuerza. Y que el combustible, y que más bien en términos de movilidad sean las políticas de movilidad urbana sustentable, en donde priorices el transporte público sustentable, donde priorices las bicicletas, donde priorices los espacios para poder caminar y trasladarte a tu trabajo caminando. Ese tipo de políticas son las que
en el mediano y largo plazo van a reducir la necesidad de agarrar tu auto privado, que nada más te transporta a ti con 4 ruedas con un montón de gasolina, subsidiada, por cierto. Es una decisión muy, muy personal, finalmente, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, yo decido si quiero vivir cerca de mi trabajo o no. O sea, si prefiero irme... Si puedo, ¿no? Yo sé, pero ese es parte del... Yo tendría que tener como 6 departamentos. Pero ese es parte, ese es parte del problema casa y lo empujo con bicicleta. Porque el siguiente punto, justamente, dependiendo de esa decisión, es cómo me muevo, cómo me traslado a los sitios a donde tengo que ir. Si es el llevar a los hijos a la escuela o si es irme al trabajo o no, ¿qué opción tengo? Entonces, lo primero pues, es lo más obvio. Tengo 2 piernas, camino, ¿no? En medida de lo posible. Si está un poco más lejos, bicicleta, en medida de lo posible. Si está un poco más lejos... ¿O multimodal? Multimodal, y a lo mejor en algún momento camino a la estación del Metrobús, tomo el Metrobús, camino el último tramo, llego a mi oficina. O tomo el Ecobici, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? No en todos los lugares hay esas facilidades, no en todas las ciudades hay esos tipos de transporte. Aguántenos tantito, que aquí ya están muriendo por hablar, por favor. Supuesto. ¿Me da tiempo, Gaby, o qué pasa? No, ya no da tiempo. Una llamadita. Pero regreso directamente contigo después. Bueno, adelante, Nora. Tenemos esta llamada de Itzel Manjarres, dice, ¿existen legislaciones para la liberación de edad de los gases? Ahorita nos lo dicen, regresando del corte. Y tenemos esta cápsula que justo nos va a ejemplificar lo que está pasando en el campo y el cambio climático. Pues nosotros aquí nos dedicamos nada más a la siembra del maíz y de frijol, porque es lo único que se da aquí por la sequía. Ya ves, los terrenos son muy áridos, aquí hay muy pocas lluvias y no se puede aprovechar mucho por los terrenos también que tienen bastantes caídas. Antes teníamos aquí las huertas, este es un aguacate, mire ya lo que resta de él. El frío también se ha sentido más, pero sobre todo en los calores. Hemos visto que son más intensos cada vez. Este es un arroyo, o le podrán llamar río. Antes no dejaba de bajar el agua y ya está completamente seco. Cuando sembró mi papá estos aguacates, cuando yo le ayudé a sembrarlos, hacíamos un hoyo de 1 metro por 1 metro. Había que echarles tierra porque el agua estaba a flor de tierra. Y ahora ya lo ves, ya se secaron. De eso hace que 15 o 18 años. Todo esto había mucha guayaba. Y pues era nuestro sustento para las familias, ahora pues ya no. Antes teníamos mucho maíz para nosotros y vendíamos un poco de semilla, ahora ya no. Ya muy apenas alcanzamos con lo poquito que se nos da. Estamos lejos de las ciudades, no hay otra fuente de trabajo y pues se tiene que aguantar uno comiendo tortillas y frijoles, nada más lo más que puede uno. Hello, my name is Kumi Naidu. I'm from South Africa. I am now the International Executive Director of Greenpeace. After several years in the anti-poverty movement, I came to see how the struggles against poverty and the struggle to reverse catastrophic climate change are 2 sides of the same coin. All our different struggles are linked together. These are big challenges that we have faced like never before. If we are able to understand the moment we live in and respond with the courage to create a green economy, to push for an energy revolution, and to fundamentally ensure that we can share this planet in a more equitable way, we can reverse the dangerous path that humanity has started on. Coming to Greenpeace is an opportunity for me to actually be part of an organization that has played a leadership role in warning about the dangers of environmental destruction and climate change. Greenpeace is a movement that has consistently promoted non-violent direct action, and at a time when civil disobedience appears to be the only way we can actually push our governments
Greenpeace's methodology offers us the most promise. Because right now, the only possibility that we have to get our governments to listen to us and to act with the urgency that the situation calls for is to ensure that they are being constantly pushed. It is possible for us to develop a sustainable future for this planet, but it needs all of us to get involved. I am joining Greenpeace to make that contribution. Please join me. ¡Oh, qué fuerte, qué fuerte! Me decían, parece película de terror, ¿verdad? A ver, acá nos quedamos con las ganas de participar. Adelante, amiga. Hola, bueno, mi nombre es Mayra Jiménez, vengo de Manos a la Tierra y de Orgánica. Somos una organización no gubernamental que hemos tratado de hacer varias acciones a favor del medio ambiente. Y yo lo que quería decirles es que, bueno, si bien es cierto que es importante separar la basura, los residuos y demás, lo más importante es no generarlos, ¿no? Claro, o sea, sería a base de óptimo, como dice el ingeniero. De nuestro modo de vida. Y pues por otra parte, bueno, también seamos conscientes de que sí todos participamos y somos culpables en cuestiones de cambio climático, pero también hay un movimiento internacional muy fuerte, un movimiento político que quiere hacernos a los demás totalmente culpables de esto, dejando excluidas a las industrias y a los gobiernos, ¿no? Que son los que finalmente están generando, son los principales culpables de este cambio climático, porque, por ejemplo, ¿no? Digamos, los países europeos, Alemania, Holanda, otros países que se dicen muy avanzados en cuestiones sostenibles, nos venden la idea de que pues que ellos son limpios, ¿no? Pero, pues, finalmente ellos son gracias a la explotación de África, de América Latina. O sea, van y contaminan en otro lado. Claro, y entonces... como cuando Japón firma no cazar ballena, pero se lo encarga a otros países necesitados. Entonces, bueno, aquí la disyuntiva es que, pues, muchas veces dicen, ay, porque son los países latinos o porque es África, pero, perdón, o sea, son los países desarrollados los que han generado gran parte de este problema a través de la práctica de consumo, el sistema consumista, la ropa incluso. O sea, hay veces que yo misma, ¿no? Hay cosas que ni he necesitado y llego a comprar y luego me siento culpable y digo, ¿cómo es posible? ¿No? Me dejé llevar, ¿no? O galletas de Indochina. Exacto. Caramelos de Singapur. ¿Saben todo lo que tuvo que viajar esa comida para tenerla acá? Pues es una cosa complicada. Simplemente a nuestros celulares, ¿no? Digo, la famosa iPad, el famoso... Y la basura electrónica. Todo eso, o sea, no sé si ustedes lo sepan, pero es a base de la explotación de niños en África, ¿no? A los cuales meten en hoyos, que no son ni siquiera minas, son hoyos y que muchos mueren para extraer todo lo que nosotros necesitamos para estos aparatos. Entonces, bueno, no nos engañemos. Aquí el problema no es si somos sostenibles o no, aquí el problema es el sistema consumista. Eso, ¿cómo consumimos? Exacto, ¿no? Y el sistema en el que estamos viviendo, o sea, los campesinos están dejando la tierra y eso es sumamente grave, porque al rato, o sea, ni los ricos que están buscando tanta riqueza con sus moneditas no van a poder comprar alimento porque no va a haber un alimento sano, ¿no? Oye, y a mí me gustaría preguntarles, a ver, siendo sinceros, ingenieros, los que sepan este número, ¿qué tanto participan en este cambio climático las grandes industrias y qué tanto nosotros los que nos movemos en auto y demás? Piénsenle también en India y en China, que ellos pidieron moratoria para este apagón, ¿verdad?, climático. Ellos dijeron, no, espérense, pues si apenas nos estamos desarrollando, ¿cómo nos piden que dejemos de utilizar petróleo y demás? ¿Qué tanto y qué tanto? ¿Se sabe qué porcentajes? Sí. A ver, si nos lo pueden contar, digo, para saber de a cómo nos toca la responsabilidad. Algunas cifras para el caso de México, ¿no? Con base en estimaciones que se han realizado para el país, de acuerdo a el consumo de combustibles fósiles en este país. Todo el montón de gasolina, diésel, gas LP, combustible, carbón, todos los combustibles que se venden en México y que se consumen en uno u otro sitio. El transporte, pensando en el auto particular, más el transporte urbano, más el transporte de carga, todo el transporte,
eso representa más o menos el 22-23% de las emisiones del país. Okay. Eso es hablar de millones y millones de toneladas. ¿Y el otro, por tanto? La industria, que también consume combustibles fósiles para sus calderas, para sus procesos, etcétera. Eso representa más o menos, poco menos del 20%, 18% aproximadamente. Entonces, más o menos están a la par, pero... Nos falta un 60%. Bueno, otro tanto es la generación eléctrica, la generación de electricidad, ese consume una parte importante. Entonces, el puro sector energético que está asociado a generación eléctrica, movernos y mover a las mercancías, ¿no? El transporte de las cosas, todo eso representa casi 2/3 partes de las emisiones del país, según estimaciones realizadas para el año 2010. Entonces, ¿eso es mucho o eso es poco? México, según estas estimaciones, en el año 2010 emitía casi 750 millones de toneladas de CO2. ¿A qué es comparable eso? ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, China emite 10 veces más, por ejemplo. Sí, pero también es una población Pero obviamente mayor. También la población es cerca de 10 veces más, ¿no? Sí. Entonces, el tema aquí es, las industrias son responsables, por supuesto, pero igualmente los ciudadanos somos responsables en cierta medida. Por eso era este tema de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día son las que pueden ayudar a paliar un poco el problema. Y por supuesto, como mencionaba Jorge, hay una serie de políticas públicas en transporte, en cuestiones eléctricas o energéticas, en cuestiones de vivienda, agrícolas, etcétera, que te facilitan o no la vida para que tú puedas tomar esas decisiones en lo personal. Por allá Norita y por acá se para quedó irnos pendiente la pregunta de Itzel Manjarres de si existen legislaciones para la liberación de edad de los gases, pero también antes de irnos al corte les presentamos esta cápsula que se grabó en Salamanca. Lo que se pretende como producción es presentarles no solo lo que sucede en la ciudad, sino también cómo está impactando el campo, en el campo. Acá, ¿no? Sí, pero es una cuestión, Fer, que no volteamos a ver porque no parece que esté, la vemos muy afectando. Exactamente, y justo de lo que suceda allá es el impacto que vamos a tener precisamente porque no va a haber alimentos, y nos lo decía el señor muy claro en la cápsula, todo eso que veíamos eran huertos de guayabas, ahora no hay más que uno, eso, y ellos también nos dice Jorge, ¿cómo ellos también están haciendo para cambiar? Quizás ellos no han hecho nada que contribuya al cambio climático, pero sí están viendo los efectos. Si quieres retomar esta parte y después la pregunta de Itzel. Gracias. La pregunta de Itzel pues, la puede contestar con mucho gusto Carlos. Retomando este punto, tiene que ver con adaptación. ¿Cuáles son los posibles impactos más significativos para México por el cambio climático? Pues uno tiene que ver con la disponibilidad de agua. Las proyecciones indican que más o menos para el 2030, si nosotros continuamos con el nivel de emisiones, en México solamente uno de los 32 estados no va a tener estrés hídrico. Uno, no va a tener ¿Qué es eso del estrés hídrico? Estrés hídrico es una serie de mediciones o una calificación del nivel de disponibilidad de agua potable para distintos usos, para el consumo humano, para el consumo agrícola principalmente. Y el nivel, México, recordemos que es un país en términos generales semiárido, aunque siempre se nos viene a la mente Chiapas y Oaxaca y los bosques. Pero México como país en términos generales, por extensión de territorio, es un país semiárido y se prevé que con la variabilidad de la temperatura, con el aumento de las temperaturas, pues todo el componente semiárido va a empezar a trasladarse hacia del norte y del occidente se empieza a trasladar hacia la zona centro. El estrés hídrico pues impacta directamente en los cultivos. Aquí el punto no es si nos vamos a quedar o no sin alimentos, sino cómo vamos a producir, qué vamos a producir y a qué costo, que es lo que mencionaba Juan Carlos al arranque del programa, que son las políticas de adaptación de donde también los colegas de WWF y Greenpeace han estado trabajando mucho, y varias otras organizaciones más. A ver, y el ingeniero que nos diga, perdón, mi amor, para que nos diga eso, ¿qué es eso de la liberación de la edad de los gases? A ver, ya no entendimos nada. Bueno, y Ninel quiere complementar algo al respecto. Sí, solo quiero contar una experiencia que justo la semana pasada estuve en Oaxaca porque apoyamos un proyecto de adaptación en muchas comunidades de adaptación y mitigación, pero quería contar para darles una idea de qué están haciendo las comunidades para adaptarse. Pues en Oaxaca hay 8 regiones, muchas con distintas problemáticas, pero la sequía, las heladas y las lluvias intensas son los mayores impactos
que se han identificado con el cambio climático. Por ejemplo, los agricultores ya no pueden, han reducido su producción agrícola, mucha de autoconsumo, ni siquiera es que la venda no puedan compensar, sino es parte de su economía comunitaria. Y lo que estamos apoyando, por ejemplo, son sistemas de captación de agua de lluvia, que en la época de lluvia, que ahora es en un periodo mucho más corto y mucho más intenso, puedan almacenar agua para instalar sistemas de riego por goteo, que son mucho más eficientes, y poder extender o recuperar su producción en las épocas de sequía. Esa es una de las cosas que se están haciendo. Otras cosas que se están haciendo es organizar a las comunidades para poder responder mucho más rápido cuando llegan los huracanes en la costa o cuando hay inundaciones y deslaves muy graves, o que se organicen mejor, cómo pueden protegerse las familias y proteger sus viviendas y sus bienes, cómo pueden mantener las instalaciones de salud si hay un aumento de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, porque cuando llueve mucho se deslavan y hay inundaciones y aumenta la diarrea. En muchos lugares se ha detectado expansión del dengue, entonces estamos trabajando con ellos para ver cómo pueden mejorar su abastecimiento en salud, en atención, en mayores opciones para responder a esas cosas, ¿no? Eso es lo que está sucediendo Para deprimirme ya, si los gases tienen edad, sí, uno ya no se puede ni escapar, ¿verdad? Se me olvidó decir cuánto duran estos gases en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, el CO2 dicen que puede durar hasta 100 años en la atmósfera. ¿Ahí atrapado? Ahí, atrapadito. ¿Cómo cree? Pero Oiga, pues le vamos a ganar al proceso de que se libere. Hay otros gases, el metano, el ozono zeotrópico. Ay, ¿y ese cuál es? Es el que se genera aquí abajo con la mezcla de metano, de monóxido de carbono, aquel que salía de la combustión que no se quema, y los volátiles, esos petroquímicos, el thinner, para ser exacto, los solventes petroquímicos, todos los que pintan al aire libre, estos señores que están aquí en la Doctores, bueno, pues todas esas emisiones, más los óxidos de nitrógeno, se mezclan y generan ozono, O3. Ese ozono, por supuesto, aunque dura poco aquí también, se llama contaminante climático de vida corta. Entonces, el ozono zeotrópico, el metano, más el otro que le llamamos carbono negro, es el hollín. Cuando quemamos biomasa o una mala combustión de un pésimo combustible, como tenemos muchos en México, ese se llama carbono negro. Y aunque dura unos días, una semana o dos, tiene un alto poder de calentamiento global. Y faltan los más importantes. ¿Se acuerdan ustedes del halón, el freón, aquellos gases? Se llaman gases refrigerantes. Bueno, ¿se acuerdan de la laca aquella de 1960? Mi mamá se ponía una laca en un spray y se le ponía tieso el pelo. Como peluquita de Lego. Así es. Ahí empezamos a usar halón, freón, los clorofluorocarbonos. ¿Y esos cuánto viven allá arriba o esos qué hacen? También pueden durar poco, pero tienen un altísimo poder de calentamiento global, desde 1500 hasta 25,000 veces el CO2. ¿Qué quiere decir esto? Ay, Dios. Que por ejemplo, un R22, que es muy común en los refrigeradores, en los aires acondicionados, se llama clorodifluorometano. Ese R22 tiene 1000 y tantas veces. Una tonelada de ese equivale a 1700 ya no toneladas. usamos refrigeradores, no se suponía Así que es. ya eran totalmente ecológicos. Así es a donde voy. Cuando descubrimos, Mario Molina, ¿verdad? Premio Nobel, descubrió que el agujero de la capa de ozono, ese es otro ozono, ¿verdad? El que protege el planeta de las radiaciones ultravioletas del Sol. Ese es el otro ozono, el bueno. Y este de abajo, el ozono zeotrópico, es el que generamos en las actividades. ¿Qué pasa? Cuando descubrimos que estábamos destruyendo la capa de ozono, nace el protocolo o el convenio de Montreal, 1989. Se le dieron 20 o 30 años a la industria. Ahorita, 2015, México ya redujo su consumo de ese tipo de gases. Ahorita nos van a seguir platicando porque tenemos que ir a una pausita. Adelante. El refrigerador es uno de los aparatos que más energía gasta en el hogar. Su consumo puede alcanzar hasta 38% del gasto total de electricidad en la casa. Para evitar que se caliente y que el motor trabaje más, este debe ser colocado lejos de fuentes de calor como la estufa y el horno, y estar separado al menos 10 centímetros de la pared. Es importante cuidar que la puerta selle bien y evitar mantenerla abierta más tiempo del necesario.
De lo contrario, el aire frío escapará y el motor trabajará más, incrementando hasta 3 veces su consumo energético. Qué bueno que sigue con nosotros, porque en verdad es necesario hablar de este cambio climático y de todo lo que estamos haciendo para contrarrestarlo, pero sobre todo lo que muchos seguimos haciendo porque no creemos en este cambio climático. Tuvimos oportunidad también en Salamanca, que allá es muy interesante conocer que es la sociedad civil la que lleva el monitoreo de la contaminación de la ciudad. Eso es muy interesante, de verdad, porque son ellos los que mandan también estas cifras, como cuando aquí nos dicen que hay contingencia, allá es la sociedad civil la que está presionando a las autoridades para que emitan estas alertas y que la sociedad no salga a hacer ejercicio al aire libre. Son ellos los que lo hacen, pero también tuvimos oportunidad de entrevistar al ingeniero Joel Berlín. Él de verdad es un activista que trabaja mucho en torno a estos temas y nos habló de otro término, el oscurecimiento, Fer. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Quizás muchos no hemos escuchado de este término, pero a partir de que se caen las Torres Gemelas, es cuando ellos se dan cuenta de esto. Hay muchas autoridades que todavía a nivel internacional no lo reconocen, pero ya se está empezando a estudiar. Vamos a ver de qué se trata. En el caso de los fenómenos globales del planeta, el calentamiento global no es aislado, existe un fenómeno extra que no se vio cómo estaba interfiriendo en ese calentamiento, se llama oscurecimiento global. Es un fenómeno ocasionado por la pérdida de entrada de radiación del Sol al planeta y se debe precisamente a partículas como contaminantes de la atmósfera. Es un fenómeno que se empezó a tratar desde 1949 aproximadamente, pero no había habido la oportunidad de hacer experimentación. Se sabía que había un cambio en la evaporación del agua y entonces no tenían manera de medirlo. Fue que en el periodo en el que cayeron las Torres Gemelas en el Estados Unidos se paró la aviación mundial y se observó que este fenómeno sí existía y permitió entonces hacer recálculos y el calentamiento global entonces se adelantó. Lo teníamos programado que los efectos fuertes iban a ser en el año 2050, iban a iniciar, y los fuertes en el 2090. Ahorita sabemos de antemano que se adelantó todo y estamos esperando ya los efectos más marcados en el 2030, o sea 20 años antes de lo programado, y la humanidad no está preparada para esto. Esta es una situación que incluso comentamos en alguna ocasión con la gente de Semarnat, de la Comisión de Cambio Climático. Los monitoreos empezaron realmente por efectos de contaminación de gases que se consideraban que afectaban la salud pública. En el caso de Salamanca pues eran los óxidos de azufre, que afortunadamente tenemos ya alrededor de 5 años que no hemos tenido el problema debido a una política que hizo que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal cambiaran de combustibles y bajó este contaminante, pero se miden otros parámetros y entre esos parámetros van las partículas, y esas partículas muchas veces no les ponemos atención. Son por un lado de riesgo para la salud pública en el caso de las partículas menores a 10 micras que pueden ser introducidas al cuerpo, y las menores a 2.5 incluso invaden el torrente sanguíneo y es difícil después expulsarlas. Eso es por un lado, y por otro, desde el punto de vista ambiental, el particulado, pues estamos comentando que en unas zonas donde se genere mucha partícula va a tener influencia en la problemática global del cambio climático. Lo vamos a empezar a resentir muy marcadamente en las cuestiones de la producción alimentaria. Sobre todo porque la modificación de los ciclos de lluvia y la cantidad de lluvia por zonas dentro del planeta se va a ver afectada. Los ciclos de temperaturas también se modifican y las plantas desafortunadamente son las que trabajan con estos ciclos de lluvia, temperatura y luz solar. El oscurecimiento global lo que afecta es la luz solar. No es que nos vayamos a poner a oscuras, el nombre pareciera drástico, como si se pudiera pensar que el planeta se va a poner como la noche. No es así. Lo que está ocurriendo es que el tiempo de emisión de luz ultravioleta que sirve para la fotosíntesis de las plantas va a modificar
el periodo de tiempo, entonces eso hace que la fotosíntesis en las plantas sea menor, la producción por lo tanto se va a ver afectada. Interesantísimo. Y nos decías, Nora, que quitan esos filtros que tienen ahí colocados y ahí es donde se ve cuánto se acumuló, ¿no? Exactamente, esta es una estación de monitoreo y justo abren ahí, veías que había una puertita que abrimos y también la parte de arriba sacan los filtros y eso es lo que ellos también, todas esas partículas que se quedan son las que ellos están cuantificando y con base a eso saben también cómo está la calidad del aire. No es la única que hay más, pero el trabajo que están haciendo de verdad es de reconocerse, por eso nos dimos una vuelta para allá, para Salamanca, toda la producción, y esto es lo que encontramos, para no quedarnos solo en el distrito, Fer, cuando tenemos oportunidad de ir a ver lo que hacen en otros estados. Aquí hasta no nos ha ido tan mal, ¿verdad? Pero el ingeniero también seguía diciendo, ¿qué opina de este monitoreo? Y que solo se pudo constatar, pues, pese a este hecho tristísimo de la caída de las Torres Gemelas, pero al detener la aviación internacional. Imagínese que no sucede, ahí nos quedamos con la creencia, ¿no? Bien, yo quisiera terminar el tema de la permanencia de los gases. De acuerdo. Me falta un gas muy importante, por supuesto, el vapor de agua. También hay vapor de agua. ¿Cómo? ¿Y ese es malo? No, bueno, eso está ahí desde siempre. No debemos olvidar que el planeta tiene sus sistemas naturales de captación. Y de acuerdo con el Panel Internacional de Cambio Climático, dicen, más o menos la mitad de los gases que están en la atmósfera son absorbidos por la captura de carbono de la corteza vegetal y el suelo. Antes no sabíamos, creíamos que nada más las hojitas y los arbolitos. ¿Qué creen? El suelo es más importante que los arbolitos. Y nosotros perdemos suelo todos los días. Los microorganismos, esos 200 millones de microorganismos que dicen en Riverside, California, los magos de la agricultura gringa, dicen que cada centímetro cúbico de suelo debe tener 200 millones de microorganismos, ni siquiera sabemos cuáles son. Ellos hacen la magia de tomar de la atmósfera el nitrógeno. ¿Cómo? Y también absorben CO2. Bueno, y el fitoplancton en el mar es también. Correcto. La otra parte. Es la otra gran parte, exacto, ¿no? Estos son los dos sistemas, ¿verdad? Corteza vegetal, suelo y los mares por los millones de toneladas de algas que hacen la misma función de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos empecinamos en tirar todos los días corteza vegetal, todos los días perder suelo agrícola, pues estamos yendo a calentar más rápido el planeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero saber cuáles son esos gases, dónde están. Estos de los refrigerantes son muy importantes, porque aunque son de vida corta y están poco tiempo, algunos de ellos destruyen la capa de ozono, como el R22, cloro, difluoro, metano. Pero otros, que ya no destruyen la capa, tienen un alto poder de calentamiento. Y la mala noticia para México, se los voy a dar aquí en exclusiva. Yo denuncié, el señor Calderón en 2008 impulsó un programa muy importante con dinero de Montreal. Nosotros somos obligados del protocolo de Montreal para sacar estos gases. Entonces, nos han dado 136 millones de dólares en 26 años. Hizo el gobierno federal el programa aquel, cambie su viejo por uno nuevo, el refrigerador, ¿sí? De acuerdo. Claro, nada más los de la lista de Cedesol, ¿verdad? No todos. Pero bueno, los que estaban en la lista de Cedesol, tráeme tu refrigerador viejo y te doy uno nuevo. Ok, pero ¿y qué hicieron con el viejo? Ahí va. El gobierno, el FIDE, nombró a discreción 100 centros de acopio y destrucción y 14 centros de reciclado de refrigerantes. Perfecto. Esa era la infraestructura para recibir todos esos refrigeradores viejos. Deshuesarlos, reciclar todo, acero, vidrio, plásticos, y luego cuando queda el famoso compresor, el tanquecito donde está, exacto, que más o menos puede tener 1 kilo de gas refrigerante, más o menos. Digo, del normal, un refrigerador normal. Entonces, hay que sacarlo, extraerlo con un equipo especial, juntarlo en un depósito más grande y luego destruir. Porque si lo liberamos, pues no, entonces sale peor. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo denuncié estos centros fue porque un familiar mío fue y dijo, oye, tienen un mugrero, parece un tiradero ahí el centro. Le dije, ¿cómo? Entonces fui, visité, dije, oye, ¿tu permiso de Semarnat? Dijo, no, yo no tengo permiso de Semarnat. Ay, caray, yo tengo del FIDE. No, espérate. Estos, además, eso es otra cosa que no saben a lo mejor todos los mexicanos, estos gases que destruyen la capa de ozono de aquellos refrigerados viejos también se consideran residuos peligrosos. Por lo tanto,
todos ellos se tenían que haber calificado y pedir su permiso a Semarnat. ¿Y cosa qué hacían que no estos tienen. Señores? ¿Nomás ahí regaban el compresor o qué? Simplemente están liberando los gases. O sea, no están destruyendo porque cuesta. No, pues salió junto con Pegar. Entonces, como hice mi denuncia en Profepa, esa Profepa que pues no nos ayuda mucho, yo mismo le pregunté a Semarnat, oye, de estos 114, ¿cuántos tienen tu autorización? Y me contestó, 2. Ah, perfecto, le dije. Entonces quiere decir que los otros 112 no están autorizados, o sea, no tienen los equipos, ni están capacitados, ni tienen las instalaciones para destruir, como lo dice Montreal, el protocolo de Montreal, por eso nos dieron muchos Se perdió el sentido de esta Entonces, campaña. está desvirtuado. Ese es un tema que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por supuesto, tiene que intervenir. ¿Para qué? Para que se garantice y que obligue a todos estos empresarios mexicanos. No estoy en contra de los empresarios, estoy en contra de que no están haciendo las cosas como debe ser. De manera que ahí estamos liberando muchos gases, aunque no son más que, vamos a decir, 10,000 toneladas, sí, pero esas 10,000 toneladas, si las multiplicamos por 1,000 o 2,000 o 20,000 veces, pues estamos hablando ya de muchos cientos de millones de toneladas. Entonces, ese es un tema que, bueno, solamente mi organización ha denunciado. Hace poco hubo un tema por ahí que volvió a salir por un cambio de cuotas que quería importar Semarnat, pero ya no se hizo. Pero bueno, el tema es ese. Entonces, ¿cuáles son los gases? Los refrigerantes, el CO2, el vapor de agua, el metano, los de vida corta, el ozono geotrópico, el de aquí abajo, y el carbono negro. Hay otro que se llama hexafluoruro de azufre, pero bueno, ese es también poca cantidad, pero de 28,000 de poder de calentamiento global. Entonces, si sabemos que tenemos que plantar arbolitos, recuperar suelos, ahorrar el agua, por supuesto, manejar bien los residuos y ahorrar energía, ya estamos colaborando. Aunque sea, no es poco, ¿eh? Cada litro de gasolina que quemamos puede darnos 2.3 o 2.6 kilos de CO2, para que tengamos una idea. O 1 kilómetro recorrido en un carrito mediano puede generar 170, ¿puedo decir marcas? Un Tsuru, ¿verdad? Puede generar 172 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Entonces ya saquen sus cuentas, saquen su huella de carbono, que esa es la suma de lo que generamos en energía, en residuos y en transporte. Aquí rápidamente tu opinión, mi Pati. Bueno, yo soy miembro de Red Casa, que es el Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas en México. Es una red muy grande de organizaciones, colectivos y personas que se están justamente adelantando a todas estas visiones, ¿no? Como pensando ya en una era post petróleo. Exacto. Y ya también adelantándose. ¿Y cómo viven hoy? ¿Como menonitas o como...? Pues muchos de ellos en ecoaldeas. O le pedalean para ver la tele. ¿Cómo le hacen? No, sí, bueno, es súper ingenioso lo que se crea. La idea es eso, o sea, la creatividad, ¿no? O sea, cómo responder a todo este cambio que se nos viene encima y no depender justamente de grandes recursos como el petróleo, porque a fin de cuentas ahorita lo que se promueve para hacer, digamos, un cambio o una transición energética, pues lamentablemente sigue dependiendo del petróleo, ¿no? Que son las celdas solares o pues todas las energías que se están promoviendo ahorita. Entonces la idea es justamente cómo transitar hacia un cambio de vida que sea más sostenible y más coherente con vivir de acuerdo. Una idea aparte de las celdas solares, algo así muy simple, como el día que fui con los amigos de Greenpeace, haz tu raspado, ¿no? Y ahí pedaleábamos y entonces en una especie de licuadora se quebraba el hielo y bueno, ya teníamos una idea, por ejemplo, lo de los refrigeradores, ¿no? Bueno, hay ollas de barro en donde se puede mantener la temperatura de los alimentos y estos no echarse a perder. ¿Cómo? ¿No? ¿Sin hielo y sin nada? No, bueno, los llenas de arena, o sea, pones una olla de barro grande y en medio una más chica y alrededor lo llenas de arena, pones agua y bueno, puedes mantener alimentos frescos por mucho tiempo. Entonces así hay muchas alternativas. Páginas, ahorita regresando nos la dices para aprender eso y suena súper bien. Ahorita regresamos también con muchas llamadas y no solo dudas, también ideas, propuestas.
La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes hablaremos de un tema que se ha convertido en un problema de salud pública: la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes. Además de las consecuencias negativas que esto tiene en el desarrollo emocional de los menores, las consecuencias en la salud pueden ser muy graves. Infórmate y ayuda a tus hijos. El martes, nuestro tema es cómo afecta a un hijo crecer sin padre. Hay varones que crecieron con un padre cariñoso y comprometido, pero hay otros cuya figura paterna fue intermitente o ausente. ¿Qué huella deja en los hijos el saberse abandonado por el padre? Participa con Cristina Jauregui. El miércoles reflexionaremos con Marisa Escribano acerca de la confianza. ¿Has perdido la confianza en algo o en alguien? ¿Qué has hecho? ¿Crees que la confianza se recupera? El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos informarán de todo lo relacionado con el impulso a la vivienda, unificación de créditos, apoyo a grupos vulnerables, recuperación de casas abandonadas y muchas cosas más. El viernes de pareja queremos saber qué opinas acerca del amor. ¿Eres de los que cree que el amor llega de forma mágica o inesperada? ¿O tal vez seas de los que asegura que el amor se construye día con día? La polémica se pondrá interesante. Carmen Muñoz te espera. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. La mayor parte de los países tiene evidencia científica de que el cambio climático existe y hay ciertos grupos de poder y políticos que no les conviene en sus agendas reconocer el cambio climático. La Tierra tiene una variabilidad natural. O sea, lo que ha hecho el cambio climático por las actividades directas o indirectas del ser humano ha sido afectar y modificar esa variabilidad natural. Llega la radiación a la superficie del planeta y rebota. En el rebote, ya con otra intensidad, queda atrapada en la atmósfera, en los gases que están en la atmósfera. Principalmente, el primero, el más identificado, es el CO2, que resulta de la combustión de los combustibles fósiles. La gasolina, el diésel, el combustóleo, el gas natural o el gas LP, esos son los combustibles fósiles, derivados del petróleo. El metano viene precisamente de la descomposición orgánica, los residuos, nuestros residuos orgánicos, nuestra disque basura de la casa. Cuando se habla acerca de adaptación al cambio climático, uno está pensando en qué tan expuesto está la gente, la actividad económica, la actividad productiva, el medio natural, ante los cambios que se prevén en el entorno natural. Lo que se van a comer es lo único que hay que cocinar. Vamos a comernos todo lo que compremos. Todos vamos a ser afectados por los impactos del cambio climático y estamos siendo afectados ya. Sí se requiere de políticas que cada vez estén más orientadas a difundir y a educar. Somos Sociedad México Emprende, es un centro de formación laboral. Uno de los pilares o ejes de nuestro centro es la capacitación para energías sustentables, ¿no? Dado al problema del cambio climático que nos abate muy fuerte. Entonces, nosotros ofrecemos talleres que están abiertos al público en general. Cualquier persona puede tomar nuestros talleres. Y, por ejemplo, empezamos hace 4 años. Empezamos con el curso de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Estamos hablando que es 2.47. Este nace por 2 necesidades. Uno, por el cambio climático, que de alguna manera el hombre ha intervenido en esa afectación, ese cambio climático con la emisión de gases de efecto invernadero, y con este taller se pretende reemplazar ese tipo de tecnologías que son nocivas para que la gente pueda reemplazarlas y les salga un poco más económica y sea más sustentable. En este sentido, pues ofrecemos fue el primer curso que se lanzó
de diseño, instalación y mantenimiento. Posteriormente vemos que hay un auge tremendo en cuestión de conciencia ambiental, que eso es lo más impactante o lo que más me llama la atención, y también por segundo lado, que también es muy importante, la necesidad de la gente o de la sociedad de abatir costos de energéticos, ¿no? Principalmente luz y gas. Entonces nace primero con ese primer taller, posteriormente vamos viendo que crece la demanda, iniciamos posteriormente otro taller que es de fabricación de paneles solares. En eso, bueno, el beneficio que tiene la gente para poderse emplear o iniciar su propio negocio es que pueden ellos fabricar sus paneles solares. En el módulo manejamos lo que es ahora sí desde cero. Hay personas que vienen, sabes que sin conocimientos de electricidad, y aquí se les dan todas las bases. Entonces aquí todavía ellos de que salen con conocimientos en módulos fotovoltaicos, salen con conocimientos en electricidad. Hablando de un promedio general, una casa en promedio viene consumiendo desde 2 a 3 kilowatts. Entonces una casa contemplando 3 kilowatts, podríamos hacer una instalación con unos 4. Y esa inversión que le están metiendo ellos, generalmente lo vienen recuperando de 1 año a 3, cuando mucho. Entonces la vida útil de un módulo son 25 años y todo lo que parte de ahí pues ya es ganancia. Pero cuando yo tengo sistemas fotovoltaicos en un sistema interconectado, ya no voy a ser únicamente consumidor, sino voy a ser productor de energía, a lo cual alguien tiene que medir lo que voy a producir, es decir, lo que yo les voy a enviar en este caso a CFE. Y ese medidor hay que cambiarlo de unidireccional por un bidireccional, que en este caso es el que va a estar monitoreando y sabes qué, hoy en este día hubo mucho sol, no hubo nadie en casa, solamente refri, hoy producí más de lo que consumí. ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía se la voy a mandar a CFE y entonces supone que técnicamente el medidor tiene que hacer esa diferencia y esa diferencia es la que yo voy a pagar. Es decir, ¿sabes qué, CFE? No te voy a pagar económicamente, pero te voy a estar pagando con energía. Al principio, hace 4 años, cuando iniciamos nuestros talleres, sí era un poco de resistencia, ¿no? De falta de credibilidad, y si funciona, si es permitido por el gobierno. Como que había mucho mito en ese sentido. Obviamente ya de alguna manera la cultura se ha extendido y ya es más fácil llegar a la gente con temas de sustentabilidad ambiental, de energías renovables. Falta mucho por hacer, pero bueno, ya hay más aceptación y lo hemos visto porque se han aperturado distintas áreas de nuestros talleres, ¿no? Estamos también manejando lo que es el curso de energía eólica, que es otra alternativa de energía renovable. Entonces, de alguna manera falta mucho por hacer para políticas públicas, pero bueno, ahí estamos en ese camino. Ya hay mayor aceptación y conciencia en ese tenor. Oye, pero bueno, 50 minutos. Estamos viendo aquí estas propuestas tan interesantes. Una y una, ¿no te parece, Minora? Vas tú, Fer. Denme, a ver, por favor, aquí, Sam, cuéntanos acá lo que ustedes están proponiendo. Bueno, pues básicamente para el tema de cambio climático lo que Greenpeace propone es empoderarnos, ¿no? O sea, también ver cómo nuestros hábitos de consumo están contribuyendo a eso. Que eso es muy importante, ¿no? A lo mejor si empezamos por descentralización de energía, no depender tanto de la energía del gobierno, etcétera. Por cuidar en nuestras casas el consumo de agua, también a lo mejor no es tan importante tener el nuevo celular que ya va a salir próximamente, porque entonces sabemos que el desecho del anterior va igual los tenis, igual y todo. lo mismo la ropa, etcétera. Entonces, eso es lo que proponemos. Informamos a la gente y le invitamos a empoderarse, ¿no? A decir, yo como consumidor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy contribuyendo? Oye, a mí me inquieta mucho eso de cómo ahora todo se tira y antes todo lo rehacíamos, hasta las medias se recocían. Sí, y ahora todo es desechable, hasta el televisor, digo, eso es como inquietante. Adelante, Nora. Dice Servando Jiménez aquí en el Facebook, soy alumno egresado del CECIT 6 y mi proyecto de titulación fue el desarrollo de hojas para escribir hechas a base de cáscara de plátano, hojas de composta y vaina de maíz. El desarrollo de esta hoja es totalmente sustentable, ya que no requiere de un mayor gasto de reactivos químicos para su producción. Además, estos reactivos son reutilizables, ya que pueden volver a naturalizarse en un 70% mediante procesos químicos. Mi pregunta es, ¿por qué en los medios de comunicación masivos no se encuentran en los eventos donde se promueven este y otros proyectos sustentables?
Mira, aquí tratamos de ir, nomás invítennos. En todos los foros donde yo chambeo, de veras, andamos mandando cámaras, micrófonos, reporteros. Oiga, pero esto sería interesante que se lo propusiera a las actuales grandes papeleras, porque la verdad hasta ellas tendrían un ahorro. Esto de seguir, reciclando trapos y todo requiere muchos químicos. No se crea, no es nada sencillo. Ojalá se pudiera llevar, pero a quienes lo pueden llevar a una producción masiva. Y le vamos a seguir la pista a todos Claro. ellos más adelante para presentar Si nos todas dejan los estas datos, notas. le hacemos promoción en muchos otros foros, que suena muy bien. Adelante, ingeniero, ¿cómo está? Arquitecto. Oiga, pero platíquenos de dónde viene, porque esto suena muy bien. Bueno, yo tengo una empresa de arquitectura y diseño y desde hace varios años, o más bien la filosofía del despacho, fue seguir generando diseño, proyectos de mobiliario, de vivienda, oficinas, en fin, ¿no? Pero con estrategias de mitigación ambiental. Entonces, todas las decisiones que vamos tomando nosotros en nuestros procesos y que proponemos en nuestros diseños y en nuestros clientes van en el sentido totalmente de la mitigación ambiental, desde ahorro de agua. Pero imagina, para efectos prácticos, yo llego, lo voy a contratar, en el mejor de los casos, solo tengo un terreno, ¿qué hacen ustedes? ¿Miden qué o qué? Bueno, lo primero hay que ver las condiciones de la latitud, longitud del clima, ¿no? La trayectoria del sol. Del viento, de todo. Y demás. Para poder sobre de eso ya llevar a cabo la construcción. Exacto, porque ese es el primer paso para el ahorro energético. O sea, híjole, pero ¿y si me tocó casa del Infonavit bueno, y pues ya está así, ya no hay de otra? ¿Qué hacemos? Analizamos esa circunstancia y proponemos todas las estrategias posibles. Por ejemplo, calentadores solares, celdas fotovoltaicas, hacemos las corridas financieras porque hablaba un poco del tema del costo. Exacto. Entonces, hacemos los cálculos del retorno de inversión de las tecnologías. Es decir, que ¿cuánto me voy a ahorrar en luz? Exacto, es correcto. Si yo le invierto ahorita esto. Exacto. ¿Cuánto me voy a ahorrar en gas? Exacto. Que tampoco está nada barato, si le invierto en esto otro. Exacto. ¿Cuánta agua voy a dejar de desperdiciar? Un ejemplo como para el agua, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué tienen? ¿Recopilador de lluvia? ¿Qué hacen? Sí, justamente el año pasado hicimos una casa en Coyoacán, no puedo decir la dirección porque si no el cliente igual. No, bueno, nos va a matar, pero... Pero hicimos un sistema de recuperación de agua de lluvia para todos los WCs. Ah, mira qué interesante. La inversión en realidad no fue, en el global de la obra no fue tan alto porque también hacemos en el presupuesto, vamos quitando, poniendo, para que con su tope financiero pueda poner las ecotecnologías y funciona. Hasta ahorita no recibido va muy bien. Sí, va muy bien, ¿no? Oiga, pues pero sí es un tema, porque hablando de la cultura, la gente dice, bueno, quiero ver una que esté puesta, y muchas cosas no están puestas. Entonces, hay que atreverse. Sí. Hay que atreverse e ir puliendo. Fuera del aire comentaba que yo creo que el cambio empieza con asumirnos de forma distinta. Y yo creo que asumir que somos una especie más de las millones de especies que hay en el planeta. Una vez yo pienso que asumiendo eso, entonces viene una cascada de toma de decisiones de nosotros. Ya nos interesa caminar, movernos en la bicicleta, podar los árboles, sembrar, hacer un huerto urbano y demás, ¿no? Y mi experiencia con mis clientes o con la gente que voy conociendo es empezar a asumirnos de forma distinta y ellos mismos empiezan a participar. Empiezan a solicitar estos materiales reciclados, lo del ahorro de agua, energías alternativas, en fin, ¿no? Qué interesante. Acá nuestro compañero Alejandro, propuestas o ideas, números, a ver. Lo que hacemos en Greenpeace es empoderar a la gente, como ya lo comentamos. Bueno, esto lo hacemos por medio de talleres. Muchas veces tenemos diversos grupos locales a lo largo de la República. Se pueden acercar a ellos, pueden buscarlos en las páginas de Facebook. Lo que se hacen muchas veces es dar talleres, informándole a la gente cómo es que ellos pueden ser sustentables, evitar generar tantos desechos. Por ejemplo, muchas veces estos desechos no son bien manejados, como ya lo han mencionado, no solamente por las personas, también por otras empresas, y terminan contaminando más, como sí, claro. el ejemplo de los refrigeradores. Damos talleres de huertos urbanos, bombas de semillas, también hornos solares. Eso está en la última feria que fui, de veras, era una maravilla. Los niños se quedaban asombrados de este tipo de hornos, ¿no? Que parecía que tenía como lámina a un costado y estaba acá la olla y demás. Y al final nos compartían galletas, ¿no? O sea, después de unas horas al sol, café, bueno, era verdaderamente mágico a la vista de todos nosotros. Había juguetes de recicle, no saben ustedes lo que se puede hacer con una botella de PET y 4 latas,
de veras era muy impactante. No crean que es como sueños guajiros. Era práctico, sí se podía hacer. Y era inquietante. Yo me acordaba de cosas que hacíamos cuando acampaba con los scouts. Yo decía, míralo, pues lo puedo usar en la casa, ¿por qué no? Sí, eso es... A ver si por acá, perdón. Eso es como lo que... Sí, el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Que sí se puede, sí lo podemos hacer nosotros. Sí, es viable. Es viable, es totalmente viable. Entonces, ¿qué falta? Un poquito de nuestro esfuerzo, ¿no? O sea, a lo mejor sí no va a ser tan cómodo como llegar a prender la estufa de gas normal, pero si nos esforzamos un poquito, sí se puede. Y es como prever tiempos. Exacto, es prever tiempos y es también tener esa ganas de decir, yo voy a reducir mi huella, ¿no? Eso es ahorita nos cuentan qué es la huella, ¿ah? Porque lo hemos dicho mucho y ahorita nos cuentan. Adelante, Nora, por favor. Dos yo, ¿sale? Nos hablan de Acapulco, dice acá en Punta Diamante hay quemadores clandestinos de basura, huele a humo muy feo, hay demasiada contaminación, pido un SOS para que alguna autoridad o alguien nos ayude con esta situación tan insoportable que afecta esta hermosa zona. Pues ahí está ya la solicitud. Felipe Gotero dice, ustedes como medio de comunicación deberían de crear conciencia en la población pasando spots, tanto en televisoras pequeñas y grandes. Aquí lo hacemos, Fer, esta cuestión de pasar spots. Campañas. Estas campañas sí se han hecho aquí en el 11. De todas maneras, esto lo pasamos a la dirección. Claro. Pues para que se active más rápidamente la campaña de este año, ¿no? Así es. Y que se lleve a cabo. Yo me acuerdo les contaba una campaña de MTV cuando se trató de revertir el primer intento por lo del cambio climático que no se logró a tiempo. Entrenaron un burro, se los juro, Hasta fue muy simpático cuando contaron el casting del burro y demás, porque fueron a buscar burros. Creo que lo encontraron en Milpalta, así el más simpático. Lo entrenaron y salía el burro y apagaba una luz y decían, si el burro puede, pues tú también, ¿no? O llegaba y estaba conectado el cargador del celular sin nada cargando, el foquito verde prendido. Iba el burro, lo desconectaba con el hocico y decían, si el burro puede, pues tú también. Iba el burro y cerraba la puerta del refrigerador. Fue una campaña tan simpática, pero pues parece que no logró la penetración necesaria. Adelante. ¿Y dónde quedó el burro, Fer? ¿Dónde quedó el burro? Bueno, para llevármelo a mi casa. Dice, también quisiera decirles a la persona del Twitter, fue la que nos comentó que no es posible evitar lo inevitable, que igual no es inevitable, pero sí podemos controlar o contribuir a que no vaya tan rápido el desgaste. Es que ya se aceleró. Es que ese es el problema, entre que sea natural y lo que nosotros le vamos agregando, igual que el problema de la vaquita marina o la totoaba, igual por naturaleza están condenadas a la extinción. Lo que podemos lograr es que no sea mañana, ¿verdad? Porque entonces sí, los buches de totoaba que acaban de incautar, era de llorar, señoras, señores, pero ¿cómo le vas a decir al pescador a pequeña escala, pues que no se gane 20,000 pesos por un kilo? Un kilo. Estas personas que en su vida van a ver junto ese dinero, pero están echándose una especie en extinción y muchos terminan en la cárcel. Es vergonzoso. ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo, mi Gaby? Vas acá, René, vámonos de volada, bueno, por favor, René. Bien comentabas que parece una historia de terror, pero la verdad es que mucha gente ya lo está viviendo. Pero claro, ¿por qué? A ver, ¿por qué estas interacciones? Hasta donde lleguemos ahorita y regresamos del corte, a ver. Porque el cambio climático, al fin y al cabo, significa pobreza, significa marginalización. Hay ciudades, hay pueblos que ya están perdiendo sus cultivos, como veíamos en el video. Hay pueblos que ya están perdiendo sus tierras. Hay una nación en el Pacífico Sur que ya está intentando comprar tierras en otros países porque su gente ya no tiene dónde vivir. Esto es Kiribati, en el Pacífico Sur, que ya no... Impresionante. Esa isla ya está desapareciendo. Ahorita regresamos y las guerras que genera, ¿no? Claro. Ahorita regresamos. La energía solar es una excelente alternativa para reducir las emisiones de dióxido de carbono del hogar. Después de la inversión inicial en la compra e instalación de un equipo que utilice este tipo de energía, se tiene la gran ventaja de que el abastecimiento de energía es inagotable, gratuito y no produce emisiones de gases de efecto invernadero. Es recomendable pintar la casa con colores claros, ya que estos reflejan mejor la luz, lo que puede disminuir la necesidad de utilizar más focos y lámparas de mayor intensidad. Si
CIANA es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a comunicación y educación ambiental. Tenemos 20 años ya desarrollando actividades a todos los niveles. En CIANA llevamos a cabo distintas líneas de trabajo en materia educativa. Trabajamos en temas de vegetación, de bosques, de agua, de alimentación y biodiversidad. Particularmente el tema de cambio climático se ha convertido en un tema transversal, ya que obviamente por la importancia y su efecto va a vincularse con cualquiera de los temas. Tenemos una jornada específica en el tema de cambio climático, donde nos visitan escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y damos actividades de sensibilización en torno al tema. Manejamos la parte conceptual, ¿no?, para que se entienda de qué estamos hablando cuando se habla de calentamiento global y cambio climático, los efectos, las formas en que podemos involucrarnos cada uno de nosotros en nuestras actividades diarias para disminuir los efectos del calentamiento global y cómo tenemos que ir transformando nuestros hábitos y conductas diarias para adaptarnos al calentamiento global. Una de las líneas que trabajamos son los huertos escolares y la agricultura urbana. La agricultura urbana se está manejando precisamente como una forma de mitigar y adaptarnos al calentamiento global para, por un lado, disminuir la huella de carbono de la alimentación y, por otro lado, adaptarnos y poder ser generadores de nuestro propio alimento y no depender necesariamente de traer el alimento de otra parte hasta nuestras mesas. Entonces, el proyecto de huertos escolares lo tenemos ya establecido en 40 escuelas de educación básica, tanto del DF como del Estado de México, y nuestros cursos están abiertos a todo público. Otra de las actividades que realizamos como institución es promover las azoteas verdes, las naturaciones de espacios, para que en la medida de lo posible todos podamos tener plantas en nuestra casa que van a ayudar precisamente a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera, ¿no? Van a capturar y secuestrar el dióxido de carbono y de esta manera también vamos a tener un mejor ambiente. Para ello estamos generando lo que es los procesos de azoteas verdes, que tenemos aquí en nuestras instalaciones, pero que también estamos construyendo en otros espacios. Estamos ubicados en los viveros de Coyoacán, estamos de lunes a viernes, tenemos también actividades de fin de semana en el bosque de Chapultepec, en la primera sección. La intención es juntarnos y construir juntos una ciudadanía ambientalmente responsable, y la educación ambiental es el parteaguas precisamente para lograr esto. Fíjense nada más, y bien barato, ¿verdad?, hacer así en la azotea un invernaderito de este tipo, con un poquito de espacio, ¿eh? Y acabamos aquí, lo que puede pasar, ¿no?, como película de ciencia ficción, de veras, entre que puede generar guerras, mucha más pobreza, hambre, evidentemente. Si llegamos a la desertificación de nuestro país, no les cuento, ¿eh? Son grandes problemas. Y bueno, como viene ya el panel de expertos, y ahorita yo creo que varios pues, concordamos, es que la decisión está en uno mismo. Muchos tenemos que hacer la conciencia, tomar pequeñas decisiones, pero a veces conseguir los paneles solares, hacer nuestros invernaderos en nuestra casa, nuestros huertos urbanos a veces no es suficiente. Por eso en Greenpeace también los invitamos a participar, a activarse y a exigir. En Greenpeace hacemos investigación, hacemos denuncia y exigimos que el gobierno, que las empresas se comprometan y actúen como deben de ser. Hay grupos locales, como ya les digo mi compañero, hay grupos locales en varios lugares del país, tenemos activistas y estamos trabajando constantemente para no quitar el dedo del renglón, para no dejar que esto caiga en oídos sordos, en un saco roto, y que podamos tener un mañana más verde, una paz más verde, y podamos tener un planeta que sea capaz de mantener la vida. Vivible, ¿no? Vivible, porque ahorita estamos nomás como superviviendo, y en esa carrera por lo inmediato y por la comida, estamos pisoteando todo alrededor. Pero qué interesante esto que dice, no solo es lo que yo puedo hacer a mi entorno, sino también construir ciudadanía y vigilar que los que tienen que hacer algo lo hagan. Sí, tenemos que hacer un ejército de ciudadanos, todo el mundo participar activamente. Los invitamos en Greenpeace, sabemos muchos voluntarios, todos somos voluntarios aquí, y pueden buscarnos en la página de greenpeace.org.mx para que vean cómo pueden participar. Ahí también tenemos tips, tenemos talleres, tenemos muchísimas opciones para que ustedes también en su casa puedan hacer lo mejor que puedan para cambiar. Y si son activistas de un clic, bueno, pues a dar retweet, a entrarle con las donaciones. Vamos a pasar para allá el micrófono. Adelante, mi querida Nora, ¿qué más? Justo de lo que podemos hacer, María de la Luz dice, reciclo el agua de los lavabos en la escuela donde trabajo en Intendencia, y los niños que acuden a clases han aprendido a cuidar el agua. Me siento muy bien contribuyendo a poner mi granito de arena. ¿Cómo la reciclará? ¿La guarda para echarla a los WCs? Eso es muy interesante. Exactamente. Que ahora ya hay cómo implementar que se vaya directo al agua, a la caja, pero eso ya costaría. Ahí vamos, maestro, espéreme, ingeniero, que ahorita ahí vamos. Austin,
Hola, mi nombre es Austin Esteves y yo vengo por parte de Greenster en conjunto con Imao Comunicación. Y ahorita somos una mini comunidad en Facebook, pero queremos promover el cuidado del medio ambiente a través de las redes sociales, ya que pues es una gran difusión. Desde mi hermano hasta mi abuela están conectados 24/7 al Facebook, y dar tips de manera que ellos lo entiendan. Ok, ahí vamos a encontrar herramientas fáciles, bien explicadas. Igual que por ejemplo que dicen, no, es que yo no encuentro dónde hay paneles solares, aquí no hay nada de eso. Okay. Igual fomentar Ahí hay como un directorio. Ajá. ¿Cuál es la red? Es Greenster, ahorita es una página de Facebook. Como en lugar de Pinterest es Greenterest. No, Green es GRINXTER. Ok. Y ahorita la corremos en las redes sociales pues, para poderle entrar todos. Es como una red, vamos, estar ahí. Ahorita está empezando y si quieren si quieren formar parte, pues está abierta la Ahí están, maestros, para que le pongan ahí las direcciones. Vas, mi querida Nora. Bueno, también quizás algunos de ustedes saben de este foco luciérnaga que ya lo han estado presentando. ¿Cómo es ese? A ver, cuéntanos. Es el ingeniero Moisés Venegas junto con sus hermanos. Ellos lo que utilizan son estos, de PET, estos de refresco y todo. Ajá. Pero además ya no solo se quedó en que lo estén presentando, ya se van estos a poner en algunas calles de ahí de la Jusco, que esto es importantísimo, y lo que pretenden es llevarlo a otros estados. ¿Pero con qué lo hacen funcionar, digo, para nosotros los de a pie? Mira, aquí tengo ya toda la información, dice que son baterías recargables por medio de celdas fotovoltaicas para aprovechar la energía generada. Y todo esto es con desperdicios, es con basura, o sea, estos PET que uno exactamente, okay. Pero es tan viable esto, lo van a llevar a comunidades donde no hay luz, se cargan el día, exactamente, pero ya es una propuesta para que vayan a comunidades de Hidalgo, que esto es importantísimo también retomarlo. Sí hay mucha gente que está trabajando en pro de este tema. Pero que no se quede solo en las ciudades. Exactamente. Porque donde más carecen de agua y de otros recursos es allá. A ver, el 22 es día del agua. Del agua, justamente. Hay quien la va a ahorrar bañándose en pareja, cantando canciones más cortas o tomando puro mezcal. Pero vamos haciéndolo para siempre. Cuéntenos qué están haciendo ustedes. Bien. Bueno, el tema del agua es muy amplio porque se dice hace muchos años que las guerras que se pueden llegar a presentar en un el agua futuro potable, no va a ser el petróleo, sino el agua, justamente. Claro. Bueno, pues tenemos que Hollywood nos ha dado hace aproximadamente medio siglo de experiencia en sus películas, como fue la película de Charles Heston de Cuando el destino nos alcance. Bueno, ese ya es así de terror, ¿verdad? Pero todas las demás, Max, por ahí vamos. Tenemos otra película que se llamó Chinatown, que fue por Jack Nicholson, quien la protagonizó. Sí, el Jack Nicholson. También fue eso. ¿Y ustedes esto lo han desarrollado aquí en México o de dónde viene? Totalmente, Fer. Somos un servidor que desde hace 30 años ya cumplidos hemos ido desarrollando toda esta línea de productos y otros más con el afán de que se dé el ahorro que en un buen porcentaje, estamos hablando del 40% del agua que se consume, que nos llega del 100%, se consume en la casa. Claro, y se desperdicia. Porque si nos bañáramos con una cubeta de agua o si lo laváramos el auto con la cubeta, nos daríamos cuenta de cuánto otro estamos desperdiciando sin sentido. Esto lo desarrollaron ustedes, es para ahorrar agua y gas. Así es. A ver, platíquenos. En este caso es una regadera eléctrica, la cual consume en pareja, digamos, con el gas, la energía es un poquito menos de consumo. Ok, es un híbrido. Así es. Para ayudarle un poco al asunto del gas. Y no tendremos entonces el consumo del gas, que es el que nos desperdicia. Pero hay unas de estas que son como regaderitas ahorradoras que salen con un chorro de presión, aunque las vea usted chiquitas, pero que se tapan mucho. Me dice que son chinas, ¿no? La mayoría son chinas, efectivamente. Chale. Y bien sabido es que todos los productos chinos, sea lo que sea, y que además, quién sabe si están esclavizando gente. A ver, pero ¿y esto ya lo venden en cualquier lado o cómo lo conseguimos? ¿Tienes una página de internet o cómo? Efectivamente, la página de internet es
amandaifama.com. Y luego a ver si pueden tomar, aquí hay una como llave, esta es como para lavadero o fregadero. Es el fregadero. Que tiene una... hélice. Hélice, apúntele usted, de este arquitecto, que va regando el agua de forma más uniforme o con mayor presión no, o con qué. Es muy común que en casas muchas veces el agua no llegue en su abundancia. Total, no sé, no. ¿Verdad? Entonces llega un chorrito, un hilito que dice la gente, ay, pues no puedo ni lavar los trastes. Entonces ese filito de agua entra en la cámara, diríamos, y hace que la reguilete empiece a girar. ¡Qué maravilla! Al girar nos va a dar presión y distribución. Me están ya correteando. Martín, y ustedes están haciendo una campaña y una asociación para llevar todas las tecnologías a todas las comunidades. Rapidísimo, Así por es. favor. Yo quiero comentarles que acabamos de iniciar operaciones con el Consejo Nacional Mexicano del Agua, ACE, el cual de alguna manera está ligado con algunos productos ahorradores. ¿Cuál es la finalidad de esto? Crear este concepto para que las grandes empresas, los grandes holdings nos hagan donaciones y a su vez nosotros poder adquirir productos ahorradores para distribuirlos en la población de forma masiva. Crear un programa integral que permita el ahorro del agua. Como bien lo dice el ingeniero, ahorramos en promedio de un 50 a un 60% entre agua y gas, por favor, que es aplausos. Fenomenal. Productos que son de alguna manera hechos en México. Y ustedes están juntando fondos para llevarlo a todos los que no pueden comprarlo. Así es, eso es lo que pretendemos. ¿Cuál es su página? Nuestra página es www.amandaifama.com, que está ligada a un sitio donde nos pueden contactar, que es contacto@amandaifama.com. Ahorita de momento estamos hermanados. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la misma situación, el mismo apoyo. Sin embargo, queremos que la gente sepa que existe una solución integral para el ahorro del agua. Y de esta manera hacer llegar estos productos que son nacionales y que podemos manejarlos con las tres Bs: buenos, bonitos y baratos. Qué terror con la falta de agua, lugares a donde hay que caminarle 1 hora entre subida y bajada cargando tambos. La verdad es que no tenemos ni idea de lo que estamos desperdiciando. Decir que el gobierno se ha preocupado por regalar 40 millones de focos en el sexenio pasado, pero podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Que quede claro. Y que se repartan. Perdón, el ingeniero quería también tomar la palabra para lo del agua, porque es como que su mero mole. Pero espéreme un segundito, vámonos con usted, ingeniero. Rápidamente, orinar 250 mililitros 3 veces al día y usar 18 litros de agua potable, se me hace un crimen. Los civiles, yo he criticado mucho a los civiles y a los arquitectos. En vivienda, hablo de vivienda. Estos cajones, o sea, estos cubos, pues estamos equivocados. Ahí está Europa. Es a 2 aguas y permitir la salida del aire caliente. Pero aquí hacemos concreto, unas ventanitas y el aire acondicionado. O sea, estamos mal. O sea, los arquitectos se quedaron atrás y los civiles con el diseño. No solamente la pinturita blanca y los recubrimientos, claro que sí, pero el tema ese, ¿por qué cubos? ¿Por qué esas cajas? Todas las casas son cajas, son cubos. Es que decían que aquí no nieva, no, ¿para qué 2 aguas y no hay nada que se quede ahí? A 2 aguas y el calor tiene que salir. Pero bueno, si hay tiempo todavía para el tema, digo, de lo del agua, por supuesto que hay como para... Tiene como 1 minuto, ingeniero, como para 10 programas. Y una vez aprovecho, ingeniero, a comentar... La ley general, la ley... Permítame, a Laurín, de todos, es que nosotros ya también desarrollamos producto para lo mismo, son mijitorios ecológicos. Secos, sí, muy interesante. Y ya que el gobierno federal ya lo publicó en uno de sus libros de la agenda del agua. Guárdenme que ya nos queda 30 segundos para cada uno, así que... La Ley General de Cambio Climático fue publicada en julio de 2012. Marca la reducción de emisiones al 2020, el 30% de la línea base del 2000. Que eran 700 millones, vamos a hablar de 700 millones. Eso serían 210 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. No estamos ni con mucho en ese camino. O sea, no vamos a cumplir, aunque no es obligatorio, ante Kioto. Kioto, acuérdense que Kioto pues está así como en stand-by, en tanto Estados Unidos, la India y China, no le pongan,
Ellos solamente los 3 están en la mitad de las emisiones globales. Pero bueno, nada más quiero decir que si los estados no tienen su ley estatal de cambio climático y todos los ayuntamientos no implementan, hacen su programa municipal de acción de cambio climático, no va a pasar nada. Tiene que estar en la ley antes que en la voluntad y en las ideas. Tiene que estar en la ley. Algo que tenemos ahí atorado. Felicito todos los esfuerzos individuales en pro de las energías renovables y la eficiencia energética. Eso contribuye de manera directa a reducir las causas del calentamiento global. Las políticas públicas facilitan u obstaculizan estos esfuerzos individuales. En este momento, en el Senado de la República está detenida la Ley de Transición Energética, que permite y facilita a través de una serie de distintas herramientas que estos esfuerzos individuales puedan potenciarse y tener beneficios fiscales, financieros, etcétera. Invito a todas las redes sociales y a todas estas comunidades que han estado mencionado que se involucren a través del hashtag Paquete Verde Ya en este esfuerzo para presionar al Senado de la República que apruebe en este periodo, en estas semanas, esta ley de transición energética y que podamos, a través de estos esfuerzos, también contribuir a reducir las causas que generan el calentamiento global. A ver si no piensan que Paquete Verde Ya es la legalización de la marihuana. No, la verdad, y entren a leer de qué se trata. A ver, por favor, acá, Juan Carlos, muy breve, nos quedan 30 segundos. Finalmente, el problema del cambio climático es global, pero radica en las personas. Entonces, las decisiones que tomamos cada día son importantes. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué consumimos? Es fundamental que vayamos a lo largo de nuestra vida analizando y tomando decisiones que nos ayuden a cambiar ese hábito de consumo erróneo que nos lleva a ineficiencia y a mayores emisiones. Y acá, Ninel, por favor. Bueno, yo quería invitarlos a todos a formar parte de la iniciativa de la Hora del Planeta, que es el próximo 28 de marzo a las 8:30 horario local. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente es durante una hora un espacio de reflexión en el cual se apagan las luces y aparatos electrónicos en el hogar. Ojo, porque nos van a decir, ¿y qué voy a ahorrar? No, es de reflexión. Exactamente, es un espacio en el cual invitamos a toda la ciudadanía a reflexionar con amigos y con familia en torno a qué implica esta lucha contra el cambio climático. Y es una iniciativa internacional y está en muchos lados del mundo. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que vinieron, expusieron, a los que participaron y ojalá que esto nos ayude a hacer, aunque sea un poquito de conciencia. Gracias.